Noticentro 1, CMI. Nuevamente cerrada la vía Bogotá-Villavicencio. A tan solo una hora de haber sido habilitada esta madrugada, las fuertes lluvias y caída de piedras ocasionaron nueva restricción en el tránsito. Caos vehicular y gran congestión en los portales de Transmilenio del sur de la capital. Alerta por posible cierre de la frontera con Panamá. Alrededor de 2.500 personas pasan diariamente por el tapón del Darién. La próxima semana se retomarán los debates de la reforma a la salud, anuncian en la Cámara de Representantes. En Antioquia, las autoridades buscan esclarecer el presunto caso de abuso policial que cobró la vida de un hombre al recibir fuertes descargas con un taser. ¿Quiénes están detrás de las amenazas contra los guardianes del IMPEC en Tuluá? 20 personas capturadas en Barranquilla durante operativos contra el multicrimen. Con Luisa Tobo. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Iniciamos esta emisión con la situación crítica que se presenta de nuevo por el cierre en la vía Bogotá-Villavicencio. Las fuertes lluvias nuevamente generaron caída de roca sobre una de las calzadas, por lo que las autoridades inhabilitaron una vez más el tránsito. Esto, por supuesto, ha generado graves problemas de movilidad en el sur de la capital. Angélica Arango, muy buenas tardes. Usted se encuentra en el portal El Tunal. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Así es, Luisa, es increíble lo que pasa en la vía que comunica Bogotá con Villavicencio. El día de ayer la gobernación del Meta, la gobernación de Cundinamarca y la comunidad de Guayabetal habían llegado a un acuerdo para permitir el transporte de carga en este importante corredor vial. Sin embargo, sobre las 6 de la tarde el distrito de Bogotá ahorilló todos estos camiones en la vía para que sobre las 3 de la mañana volvieran a su camino, pues. Sin embargo, esto no fue así, porque Coviandina sobre las 4:30 de la mañana anunció que en el kilómetro 58 se presentó un deslizamiento de piedra, acompañado además de unas manifestaciones que se presentaron en el municipio de Quetame, que recordemos hace un mes afectado por graves avalanchas. En este momento, el último reporte, Luisa, es que a las 11 de la mañana en este mismo punto, en el kilómetro 58, en medio de esta remoción y limpieza de la vía, se presentó un nuevo deslizamiento. En el siguiente informe, el minuto a minuto sobre el cierre de la vía que comunica Bogotá con Villavicencio. Siendo las 4:35 de la mañana, la concesión Vial Andina anunció el cierre de la vía al llano nuevamente. En el kilómetro 58, en el sector de Guayabetal, se registró caída de piedra sobre la calzada por un sismo que se presentó en el sector de magnitud 2.9. Esto generó fuertes trancones desde horas de la mañana. Avenida Boyacá, Puente, la entrada de Lucero. Los políticos, la alcaldesa, ellos no ven cómo está la situación acá. Esto es de todos los días, mañana, tarde y noche, y nunca hacen nada. Terrible que no haya congestión, que haya tanta policía y no haya descongestión. Y ya llevamos como media hora de la esquina acá. Tremendo, porque uno no puede caminar, ya llevamos más de 2 horas andando aquí por esta avenida y no salimos de este trancón. A las 7:20 comenzaron con las labores de limpieza y retiro de material, cuando el clima empezó a mejorar en el sector. Sin embargo, la dicha no duró mucho, pues a las 8:16 de la mañana se presentó un bloqueo por parte de la comunidad de Guacapate en el sector de Quetame. En Bogotá y Villavicencio tenemos el mismo problema de bloqueo de vías y salida de la ciudad por la expectativa intermitente de la reapertura de la vía al llano. Por favor, que del gobierno nacional den certeza de la reapertura y cumplan los compromisos con las comunidades. Le ruego a Mintransporte, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, responderle y cumplirle a las comunidades y garantizar la efectiva reapertura de la vía al llano. Nos tienen trancados los portales de Usme y Tunal, los servicios zonales, alimentadores y la avenida Boyacá. Den certeza de reapertura de la vía, por favor. Los camioneros siguen atrapados en la vía, las piedras siguen en los caminos y pareciese que los acuerdos y reuniones que se dieron el día de ayer no hubieran dado solución a la conexión entre Bogotá y Villavicencio. Sobre las 11 de la mañana, la esperanza de la reapertura de la vía antes del mediodía se esfumó, pues en el kilómetro 58 se presentó un nuevo deslizamiento de piedra. Precisamente nos encontramos en el portal El Tunal, pues en este sector y en el portal Usme se presentaron desde horas de la mañana fuertes trancones por el cierre de esta vía. Un
un río de gente. Eso es lo que dicen los ciudadanos en redes sociales al ver el colapso en el portal El Tunal y en el portal Usme por la alta congestión vehicular debido al cierre en la vía Villavicencio. Se ha presentado una alta congestión en la troncal Caracas, en el sector de Molinos, y siendo las 10 de la mañana la situación no había cambiado. Sobre el mediodía, pocos articulados han podido salir del portal Tunal. Algunos ciudadanos han decidido esperar en la estación, otros ya han desistido. Al respecto, el alcalde de Villavicencio se pronunció. Luego de permanecer por 7 días cerrada la vía Bogotá-Villavicencio por varios derrumbes, el alcalde de la capital del Meta pidió al gobierno nacional tomar medidas drásticas. Se declare la emergencia social y económica en la región, se intervenga el contrato de concesión, se dispongan de los recursos para la compra generalizada de predios que están en situación de riesgo. Indicó que la vía necesita una solución definitiva. Esto no es simplemente un asuntico de que pase un ratico la carga y que luego la volvemos a cerrar, no, aquí debemos hacer un plan estructurado a largo plazo y que conforme a esa estructuración a largo plazo se tomen las medidas administrativas correspondientes para abordar la crisis. Igualmente le pidió al gobierno nacional una acción integral que permita aliviar los sectores económicos que están impactados por los cierres constantes de la vía Bogotá-Villavicencio. Ya regresamos con más información desde el portal El Tunal. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. Las autoridades de Panamá anunciaron un posible cierre fronterizo con nuestro país por la situación migratoria que se presenta en el tapón del Darién. Stig Luengas tiene el reporte. Stig, buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Máxima preocupación por la situación que se está presentando en el tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Se están analizando medidas entre migración de nuestro país y la del vecino país para probablemente cerrar la frontera y no dejar pasar a nadie más. Según cifras por día, estarían pasando cerca de 2.500 personas irregularmente. Este trino lo publicó hace pocos minutos Juan Papier. Él hace parte de la ONG Human Rights Watch. En lo que va de agosto han cruzado el Darién un promedio de casi 2.500 personas por día. Si ello continúa, serán casi 80.000 en el mes. Por lejos, la cifra más alta de la que se tenga registro. Urge una respuesta regional para proteger los derechos de migrantes y refugiados. 80.000 pasos ilegales al mes, lo que ha encendido las alarmas tanto de las autoridades panameñas como de Colombia. En otra noticia les contamos que fue asesinada en las últimas horas otra lideresa social. Esto se presentó en Cúcuta, departamento del norte de Santander. La víctima fue identificada como Yorladis Ayala Moreno. Ella se convierte en la lideresa número 111 asesinada en 2023. Según las fuentes confirmadas por Noticentro 1 CMI, la mujer fue asesinada dentro de su vivienda por hombres que estaban armados. Desde la firma del acuerdo de paz son 1.525 personas defensoras de derechos humanos las que han sido asesinadas. Es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Mientras continúa la discusión por la situación financiera de 3 EPS del país, desde la Cámara de Representantes anunciaron la reanudación del debate de reforma a la salud. Luisa Fernández, ¿cuándo se retomaría? Buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes. Mire, hace muy pocos minutos terminó la rueda de prensa con el ministro de Salud, varios anuncios importantes. En cuanto a la reforma a la salud, ministro, quisiera preguntarle, para la próxima semana ya dijeron que se va a reanudar ese debate. ¿Ustedes cómo toman esta noticia? ¿Ya les dijeron qué día? No, excelente noticia, pues por supuesto los ritmos del Congreso son los ritmos del Congreso. Nosotros somos supremamente respetuosos del trabajo que ha hecho este Congreso ha trabajado inmensamente y esperamos poder trabajar con ellos esta reforma y que sea lo mejor para Colombia. Ministro, otro tema que se ha debatido esta última semana es una crisis financiera que aseguran tienen 3 grandes EPS del país. Ustedes dicen que le pagaron 23 billones de pesos al régimen contributivo de las EPS y 21 billones de pesos al régimen subsidiado. ¿Qué va a hacer el gobierno para tomar control de esos recursos que se le entregan a las EPS y teniendo en cuenta que ellos también hablan de una emergencia para septiembre? No, esos recursos se han pagado anticipadamente. O sea, el 96% de los recursos se han pagado, que son los que representan lo grueso. Y
los presupuestos máximos van en este momento ya a pagarse para quedar al día en agosto. Ya tenemos los recursos y está haciendo solamente el trámite. Entonces en este momento se ha pagado absolutamente todo el compromiso, inclusive con una ampliación del 16.23% en los pagos, aumentando los pagos que se hacen a través de la UPC, que es lo que cada uno de los colombianos tiene de pago para su salud. Entonces podemos decirle con mucha claridad a todos los ciudadanos, no solamente que hemos cumplido, sino que además pueden estar tranquilos porque recursos para atender la salud están listos y dispuestos para que nadie se vaya a quedar sin que se le presten los servicios que tienen obligación, tanto entidades EPS como las clínicas y hospitales a donde llegan estas personas. Ministro, hasta el momento solo a un porcentaje de esos recursos se le realiza auditorías, pero la mayoría de esos recursos ustedes, el Estado, no saben qué está pasando con ellos en las EPS. ¿Qué sigue y qué propone usted para, por supuesto, tener control de esto? A nosotros nos controla la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría. Al ADRES, el que maneja recursos, también la Contraloría y la Fiscalía. A las clínicas y hospitales les auditamos sus cuentas, pero nadie audita a las EPS de qué hacen con el dinero. Vamos a iniciar un proceso de auditaje. Nos corresponde hacer un proceso de auditaje. Porque yo creo que si a todos nos controlan y todos estamos siendo auditados, también las EPS merecen la auditación, porque ellos son los que reciben los dineros y son dineros de todos nosotros colombianos. Ellos no son los que ponen dinero para atendernos, somos nosotros los que le entregamos dineros a ellos para que ayuden a atender a la gente y a pagarle a los hospitales, y eso es lo que tenemos que revisar. Ministro, ustedes en la reunión de ayer con la EPS acordaron hacer una revisión al cálculo de la UPC y también acordaron hacer una revisión a las cifras que ellos están entregando de supuestas deudas, entre otras. Pero si de allí no se llega a un acuerdo y la emergencia que ellos dicen se presentaría en septiembre para ofrecerle los servicios a los usuarios, ¿qué va a pasar en septiembre si esas EPS no continúan ofreciendo los servicios? Nada, lo que siempre ha sucedido, si una EPS ya no puede cumplir, no quiere seguir en el sistema, no puede cumplir, pues se trasladan inmediatamente los pacientes a otras EPS, de acuerdo a la territorialidad, de acuerdo a donde la gente se encuentre, y además estar tranquilos porque los presupuestos son y están en manos del gobierno, que están para atender los problemas. Entonces nadie se va a quedar sin servicio, todo mundo va a tener servicio. Pueden estar ustedes tranquilos que si fracasa una EPS, inmediatamente tendrá otra EPS que asumir la responsabilidad, y estamos nosotros ahí para que cualquier situación que se le presente a algún colombiano llegue a un hospital, a una clínica y tiene que ser atendido, y nosotros entraríamos a pagar esos servicios. Ministro, muchas gracias. Entonces es una reunión, la primera mesa de trabajo se va a instalar la próxima semana y seguidamente o en esa reunión se va a determinar cuándo sería la segunda mesa de trabajo para tener una solución o una revisión completa antes del mes de septiembre. Me despido desde el Ministerio de Salud. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Un atraco masivo a un bus del SITP en Bogotá terminó en balacera. Un ladrón murió y otros 3 quedaron heridos. Volvemos con Angélica Arango, quien nos amplía esta información. Angélica. Luisa y televidentes, regresamos con esta importante información, pues se presentó un fuerte enfrentamiento en la localidad de San Cristóbal entre delincuentes que pretendían hurtar a los pasajeros de un SITP y la policía. En las últimas horas habían sido atacados varios pasajeros al interior de un SITP en la localidad de San Cristóbal por 4 delincuentes que pretendían robarles sus pertenencias personales. Al lugar llegaron las autoridades, que interceptaron un taxi en el que habían huido los bandidos. Estas personas que están en el interior del taxi, estos sujetos, comienzan a disparar en contra de nuestros policías. Se genera prácticamente un intercambio de disparos, llegan a un sitio donde no tenían prácticamente más vía el vehículo, descienden del mismo, continúan disparándole a nuestros policías, y en la reacción oportuna en ese momento se logran lógicamente impactar a 3 de estos delincuentes, y posterior a esto también en la persecución se logra verificar que uno de estos delincuentes, al cual había sido impactado segundos antes, había fallecido en el sitio.
Los 3 delincuentes fueron atendidos en centros de salud, además de lograr la pronta recuperación de las pertenencias de estos pasajeros. Los sujetos ya tenían anotaciones judiciales por hurto, tentativa de homicidio y lesiones personales. Tenemos una importante noticia desde Transmilenio, pues una mujer denuncia que fue acosada sexualmente por un hombre en uno de estos articulados. Nuevo caso de acoso en el sistema masivo de transporte Transmilenio. En videos realizados por la ciudadanía se evidenció la forma en la que un hombre estaba tocando a una mujer dentro del sistema. Los hechos ocurrieron en un articulado que se dirigía hasta el portal El Dorado. Y el sujeto, lo que tenemos conocimiento, no tiene antecedentes, sin embargo ya está siendo capturado y ya fue capturado y está siendo judicializado por este delito de injurias de vía de hecho. La mujer rápidamente fue auxiliada por la ciudadanía, que dio aviso a las autoridades. En el sistema de transporte masivo llevamos hasta el momento 219 capturas y sí le agradecemos el apoyo a la comunidad porque estamos respaldando a las mujeres y estamos colaborando con el tema de las capturas a estas personas que están intimidando a las mujeres en diferentes delitos. En comparación al año pasado hay una reducción del delito, sin embargo aún se siguen presentando estos lamentables casos. Hay una preocupante cifra que entregan en este momento las autoridades, pues diariamente hay un reporte de 5 a 7 niños abusados sexualmente en la capital del país. Hay preocupación por los reportes de abuso sexual en inmediaciones de instituciones educativas en la capital del país. Una vez hechos los reportes, a fecha término de julio tenemos un reporte de 562 casos en este periodo. Lo más preocupante es que diariamente se están presentando 5 a 7 casos de abuso sexual a menores en la ciudad. En Bogotá tenemos un reporte de aproximadamente diarios de 10 a 15 casos, pero en menores de edad tenemos una atención más o menos de 5 a 7 casos diarios que atendemos y hacemos la verificación para dejar en protección y para enrutar las denuncias con la Fiscalía. El último caso se reportó en la localidad de Kennedy, cuando presuntamente una menor de 6 años fue abusada sexualmente en un baño de la institución educativa de Castilla. Tenemos noticias desde la cárcel La Picota, pues en el pabellón 18 las autoridades encontraron 32 celulares que eran utilizados para extorsionar a comerciantes y a trabajadoras sexuales en la localidad de Kennedy. En medio de una diligencia de registro y allanamiento al interior de la cárcel La Picota, en el pabellón 18, las autoridades encontraron 32 celulares, 7 armas blancas y 4 agendas con información que evidenciaba que los convictos estaban extorsionando desde sus celdas. Las extorsiones van encaminadas especialmente a comerciantes, a las trabajadoras sexuales, inclusive de quienes se evidencia allí en la lista de víctimas. Esta situación pues enmarca a diferentes modalidades extorsivas con diferentes historias criminales, autoincriminándose como delincuencia común, como delincuencia o grupos al margen de la ley, igualmente en el entornos digitales, utilizando historias para hacer intimidar a sus víctimas, realizar exigencias que iban desde los 100.000 hasta los 2 millones de pesos. De los delincuentes que fueron hallados con estos elementos, 3 eran pertenecientes a la banda delincuencial del Tren de Aragua. Finalizamos con esta información, pues se presentó una riña en la localidad de Kennedy entre 2 estudiantes en inmediaciones de una institución educativa. En videos quedó registrado cómo estos estudiantes se estaban peleando y cuando llegaron las autoridades, uno de ellos decidió atacar a uno de estos uniformados con arma blanca. En lo corrido del año ya se han presentado 700 riñas en la capital del país. Con esta información me despido desde el portal El Tunal. Angélica María Arango, Noticentro 1 CMI. Angélica, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espero. Investigan la muerte de un hombre en Antioquia tras recibir varias descargas con un taser. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Bello, Antioquia, investigan la muerte de un hombre de 36 años tras recibir varias descargas por parte de un taser que tenía un uniformado de la policía. Hernán Muñoz, ¿qué dice la familia y qué versión entregó la policía? Buenas tardes.
Gracias, Luisa. Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. La familia le habló a Noticentro 1 CMI, dice que este hombre sufrió una crisis psiquiátrica, que llamaron a las autoridades para que lo ayudaran a controlarse, pero que hubo exceso de la fuerza con la activación de un taser. Mientras tanto, la Policía Metropolitana asegura que las cosas no fueron así. Dicen que este hombre estaba agrediendo a su familia y que actuaron como lo dice la ley. En todo caso, aquí continúa la investigación. Todo ocurrió en el barrio Prado de Bello, en Antioquia. La familia le dio su versión a Noticentro 1 CMI y aseguró que el hombre de 36 años, identificado como Edison Arias, sufrió una crisis psiquiátrica. En esa pues llamamos a la policía para que nos colaboraran. Entonces llegó la policía al cuadrante y él se metió a la pieza mía y entonces yo lo que hicieron fue descargarle en ese taser, pero en varias ocasiones, y el hombre pues más se forcejeaba. Vamos, pensó, ya quedó ahí, porque uno de los policías le ponía eso como en el pecho. Leandro Quintero, familiar del fallecido, pidió que se investigue si hubo exceso de la fuerza por parte de los uniformados al activar el taser. Pues para mí muchas descargas de ese aparato, y el hombre también alterado, me imagino que eso le ayuda al daño, pues. Sin embargo, la Policía Metropolitana entregó otra versión de los hechos. Al momento de ingresar la patrulla al apartamento, encuentra de que la señora que se encontraba en el sitio, una señora de edad, estaba siendo ahorcada por su hijo. La policía se ve inmediatamente obligada a emplear la fuerza, en este caso el arma taser. Esta persona es impactada con el taser, esta persona cae al suelo. Inmediatamente la policía procede a terminar de reducir la persona pierde la conciencia, las unidades de policía trasladan a esta persona aún con vida a un hospital donde fallece. Durante la mañana, el CTI llegó a la vivienda para continuar la investigación del hombre de 36 años. Y vamos a cambiar de tema porque las autoridades hallaron en el río Medellín a una mujer de 39 años que había sido reportada como desaparecida hace 21 días en una vereda del municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá. Sandra Milena Rodríguez, de 39 años, madre de una niña. Las autoridades continúan la investigación. Todavía no se ha podido establecer si se trató de un homicidio o si continúa como una muerte por establecer. Lo cierto en esta investigación es que al parecer, según el testimonio de su familia, la última persona con la que se vio esta mujer es su expareja, y le hacemos seguimiento a una grave denuncia reportada por Noticentro 1 CMI en los últimos días. Precisamente se trata de los 3 líderes campesinos que fueron secuestrados en los límites de Antioquia y el sur de Bolívar, específicamente entre Yondó y Cantagallo. En las últimas horas se desarrolló un consejo extraordinario de seguridad en la zona. Todavía no se conoce noticias de los líderes campesinos, y el cuarto, que fue asesinado y que además estaba con sus compañeros y apareció en Segovia, ya fue plenamente identificado, y las autoridades avanzan en esta investigación para establecer si efectivamente apareció con aparentes signos de tortura. Y atención, porque el ex candidato presidencial, exalcalde de Medellín y hoy aspirante, Fico Gutiérrez, acaba de hacer una grave denuncia en la capital de Antioquia. Denunció al presidente Gustavo Petro y dice que el mandatario quiere incidir negativamente en las elecciones para que él no llegue a convertirse en el alcalde de Medellín en el periodo 2023-2026. Esto por la exploración que hoy hace el gobierno con una eventual salida de permiso de 17 ex jefes de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, que en este momento están negociando y aspirando a la paz urbana. Escuchemos. Yo quiero, a partir de este momento, decirle al presidente Petro que lo hago responsable, no solo por mi seguridad y por mi integridad, sino por la de los ciudadanos de Medellín que temen a los jefes de estas estructuras criminales que van a poder volver a los barrios. Pero además, ¿cuál es el marco jurídico bajo el cual se está discutiendo la negociación en la cárcel de Itagüí? El candidato dijo que si es necesario acudirá a instancias internacionales como la CIDH. Por lo pronto nosotros nos despedimos desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Y en la cárcel de Tuluá, los guardianes del IMPEC denuncian que están siendo víctimas de amenazas. ¿Por parte de quién, Valentina? Muy buenas tardes.
Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Así es, una lamentable situación se está presentando en la cárcel de Tuluá, pues continúan creciendo las amenazas en contra de los guardianes de este establecimiento carcelario. Las autoridades ya anunciaron medidas de protección. A los múltiples hechos de violencia que enfrenta el país, se sumó en las últimas horas la aparición de un panfleto con mensajes intimidatorios y amenazantes en la cárcel del municipio de Tuluá en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario INPEC, que garantizan la seguridad dentro de este establecimiento carcelario. El panfleto se refiere a un supuesto plan pistola contra los funcionarios penitenciarios. De ese último escrito que aparece, lo que hasta ahora sabemos es que llegó a la cárcel de Tuluá, que la policía, sección de inteligencia, está verificando su contenido y autenticidad de parte del grupo que delinque, que se hace llamar La Inmaculada, y que amenaza a funcionarios del nivel departamental y nacional. El mensaje que se refiere a los guardianes es suscrito presuntamente por la banda autodenominada La Oficina, por lo que el mandatario del municipio se solidarizó con los funcionarios y expresó su rechazo por esas intimidaciones. Esperamos que la UNP y la especialidad de policía de protección haga un plan de trabajo para proteger y dar tranquilidad a los servidores públicos del INPEC. Por su parte, la Unión de Trabajadores Penitenciarios señaló que no es la primera amenaza en el Valle del Cauca, por lo que piden un acompañamiento y garantías de seguridad para el cumplimiento de sus funciones. Y en otra información, la Policía Metropolitana de Cali no solo combate la delincuencia en la capital vallecaucana, ahora también lo hace en el municipio de Jamundí. Veamos los resultados. En una macrooperación del recién inaugurado Plan Choque Seguridad 360 en el municipio de Jamundí, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali logró la desarticulación de una peligrosa estructura delincuencial que operaba en esta municipalidad, afectando la tranquilidad de los habitantes de al menos 4 barrios de este municipio. Desarticulamos la banda delincuencial Los Ciros, que es una estructura de macrocrimen o multicrimen que se dedica a múltiples delitos, entre esos los delitos del homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. A esta estructura delincuencial se le incautaron al menos 1.200 gramos de marihuana y 9 cartuchos, y con su desarticulación se esclarecen 2 hechos de homicidio ocurridos en el 2023 y se evita la comercialización de al menos 800 dosis de estupefacientes diarias, lo que le representaba ingresos criminales superiores a los 60 millones de pesos mensuales. Adicional a esto, en otro operativo, la Policía Metropolitana de Cali logró propinar un contundente golpe a las redes de apoyo a estructuras residuales que estarían basando su economía ilícita en la producción de drogas sintéticas. Se allanaron 6 inmuebles que presuntamente estaban siendo utilizados para el ocultamiento de armas y drogas, y también como laboratorios para la elaboración de estas drogas sintéticas en forma artesanal. Además de esto, se logra la incautación de un arma de fuego, 12 dosis de éxtasis, 15 ampolletas de fentanilo, 23 ampolletas de imidazolam y 33 frascos de ketamina. Con esta intervención integral y focalizada, las autoridades afectan las finanzas criminales y contribuyen a romper las cadenas del delito en esta zona del Valle del Cauca. Y cambiamos de tema a otra lamentable situación, pues después de varios días de intensa búsqueda, en las últimas horas en Cali informó que fue hallado el cuerpo de su colaborador Harold Rivera, quien había caído por accidente el pasado lunes festivo al río Cauca mientras realizaba sus labores. El cuerpo del hombre fue hallado por un arenero cerca del sector donde había tenido al accidente. Por su parte, Empresas Municipales de Cali agradeció la solidaridad y el constante apoyo a los organismos de socorro durante la búsqueda y rescate de su compañero. Además, lamentó esta pérdida y envió un mensaje de apoyo a la familia del trabajador. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información. Desde Santiago de Cali informó Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. 20 personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla en desarrollo de operativos contra el multicrimen. También se notificó de una nueva orden de captura a alias El Negro Over. ¿Qué delitos se les imputarán a estos capturados? Jorge Castro, buenas tardes. Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. A estas personas, 20 en total, capturadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla, se le imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado. Igualmente, extorsión agravada tras allanamientos que se realizaron en los departamentos de Atlántico, Meta y Cesar.
16 capturas fueron en allanamientos, 2 en flagrancia y 2 notificaciones en centros carcelarios. Estas personas fueron capturadas en diferentes ciudades del país en un amplio despliegue operativo. Se realizaron capturas en los municipios o en las ciudades de Villavicencio, El Copey, aquí en Barranquilla. También se hicieron en Soledad, Malambo y en Santo Tomás. Que no es la captura de 1 o 2 individuos, es el desmantelamiento de una estructura general. Eso significa que toda la estructura prácticamente es retirada de las calles y tiene suficiente material probatorio para que vaya a la cárcel. El mensaje aquí es que no podemos darle tregua ni cuartel a ningún delincuente. Una de las notificaciones en centros carcelarios fue para Over Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Over, tras las amenazas que este peligroso delincuente profirió meses atrás contra las autoridades. Su celda en la cárcel de Popayán fue allanada y se le encontró un teléfono celular en el cual se hallaron elementos probatorios para una nueva orden de captura. Cuando este individuo realiza unas amenazas que circularon en redes sociales, de manera inmediata las autoridades realizan unas actividades de allanamiento y allí se encontraba un equipo de comunicación. Dentro de las diferentes investigaciones que estamos adelantando por múltiples hechos delictivos aquí en Barranquilla, la información que se extrajo de este equipo fue sumamente importante y hace parte de la información del acervo probatorio que terminó por concluir ante las autoridades judiciales con la expedición de las respectivas órdenes de captura. La orden emitida por un juez contra el Negro Over es por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Y en otras noticias, una fuerte confrontación se presentó al final del partido entre Junior y América, que ganó el equipo local 4-3. Todo comenzó en el minuto 92 del partido, cuando se produjo el lanzamiento de algunos elementos hacia el banco del equipo América de Cali. De acuerdo con lo que se ha narrado, los jugadores del América le pidieron seguridad y protección a la policía que estaba allí instalada. Sin embargo, hubo un acto que aparentemente ofendió a los policías y fue el acto de un volante del equipo América, Juan Portilla, quien confrontó a un policía y ahí inició todo. Se le advirtió al jugador que se le iba a imponer un comparendo. A la salida del estadio Metropolitano, desde cuando salían del camerino a tomar el bus, la policía le hizo el requerimiento a los jugadores del equipo de América de Cali para que presentaran su documento de identificación. Sin embargo, no sucedió así. Los jugadores del América no atendieron el llamado de los policías. Incluso hubo agresiones mutuas cuando ya se disponían a abordar el bus. Por lo tanto, la policía debió llegar hasta el hotel y a las 1:30 de la madrugada le impusieron un comparendo al futbolista Juan Portilla. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y es inminente la liquidación del sistema de transporte masivo de Bucaramanga Metrolínea. El republicano y exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se entregará hoy en Georgia para imputación de cargos en la cárcel del condado de Fulton. Será la primera vez que el expresidente ingresará a una cárcel y se le tomará una foto policial. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, será fichado este jueves por las autoridades en una cárcel de Atlanta, en Georgia, luego de haber sido imputado por su intento de revertir los resultados electorales de las presidenciales de 2020 en ese estado. Se espera que el republicano quede en libertad después de que el personal penitenciario le haya tomado las huellas dactilares y una fotografía policial, y tras depositar los $200,000 de fianza acordados con la fiscalía. Trump viajará al mediodía en avión privado desde Nueva Jersey hasta la capital de Georgia, pero todavía se desconoce la hora de su llegada a la prisión del condado de Fulton. La fiscal Fani Willis acusa al republicano de 13 delitos por haber liderado un complot con 18 aliados para revertir los resultados electorales en Georgia, donde Trump perdió por un estrecho margen contra el actual presidente, el demócrata Joe Biden.
Anoche se llevó a cabo el debate de los precandidatos republicanos. Los aspirantes conservadores a la presidencia se atacaron entre sí tanto como al ausente favorito Donald Trump en un combativo primer debate con una serie de acalorados enfrentamientos que reflejaron la feroz competencia por erigirse en la principal alternativa al expresidente. Pero al final, varios candidatos señalaron que apoyarían a Trump si ganaba la nominación y era condenado por un delito ante un tribunal. 3 muertos y 5 heridos dejó un tiroteo masivo en California. El ataque fue registrado en un bar de motociclistas en el sur del estado. El agresor también murió en el lugar, según informaron agentes de la policía local, e identificaron al tirador como un agente retirado de policía de Buenaventura. Desde Ucrania, el mandatario Zelensky aseguró que Ucrania no estuvo involucrada en el accidente aéreo de Prigozhin y acusó a Rusia de estos hechos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó este jueves que su país no tiene nada que ver con la presunta muerte del jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, en un accidente de avión, insinuando en cambio la responsabilidad de Rusia. Що стосується, по-перше, ми не маємо відношення до цієї ситуації. Це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення. No obstante, el mandatario dijo que la muerte del jefe de Wagner es algo bueno para su país. En su declaración, el presidente aprovechó incluso para hacer una broma al respecto. Afirmó que cuando pidió apoyo aéreo a los socios, no era esto lo que había pensado. Japón inició hoy el polémico vertido de aguas residuales de Fukushima en el Océano Pacífico, mientras China prohibió los productos de mar procedentes de Japón. La empresa Tokyo Electric Power informó hoy que se dio inicio a la controvertida liberación de aguas residuales radiactivas tratadas de la central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. Dice que planea liberar un total de 7.800 metros cúbicos en un periodo de 17 días. La liberación de agua se suspenderá inmediatamente y se realizará una investigación si se detecta alguna anomalía en el equipo de descarga o en los niveles de dilución de las aguas residuales. El gobierno pidió a los ciudadanos que confíen en ellos y en la ciencia, y no en noticias falsas relacionadas que amenazan a la industria pesquera del país. Mientras tanto, un grupo de manifestantes realizó una protesta en una playa cerca de la central en contra de la liberación. César, gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.